Vamos a empezar ya. Buenos días a los presentes. Antes de iniciar les quiero comunicar que esta clase va a quedar grabada para después subirla en la plataforma para material auxiliar o en especial para los compañeros que de repente no pueden participar por algún motivo, entonces también les sirve de material de refuerzo. Entonces, la clase consiste en lo siguiente. Esta clase es para aclarar algunas consultas, en especial lo que no se haya podido aclarar en los foros o de repente con las consultas escritas no queda claro, se necesita de mostrar los procedimientos o la técnica, o eventualmente también si ustedes quieren alguna aclaración específica sobre la teoría también es posible. Lo que no va a ser posible es desarrollo completo de contenido y cosas así por el tiempo, porque de repente, dependiendo de la cantidad de consulta, podríamos estar 1 hora hasta 2 horas, pero la idea es aclarar dudas, o sea, canalizar acá consultas que de repente cueste un poco explayarnos en la plataforma. Y la técnica va a ser lo siguiente, pueden ustedes directamente pedir la palabra y dictar, prender el micrófono y dictar, o escriben en el chat, también pueden escribir sus consultas o ahí pedir la palabra. Entonces, justamente en la invitación de la clase, yo les pedí ya tener un listado de preguntas o ya tener lo que vamos a aclarar, ¿verdad? Entonces, podemos iniciar cuando empiece, si alguien ya tiene una pregunta para romper el hielo para empezar. Repito, pueden directamente eh, preguntar prender el micrófono y preguntar o escribir en el chat. Ahora mismo en el chat no veo todavía nada. Entonces, mientras alguien se anima a hacer las preguntas, entonces voy a hacer un pequeño repaso de los que van a ser los contenidos. Todos los contenidos de álgebra se divide en las 5 unidades para la primera etapa, que ya fue el primer parcial, y este segundo parcial va a ser a partir de la unidad 6. La unidad 6, 7, 8 y 9. En las evaluaciones, en las tareas tenemos actividades individuales que son las AA, las actividades grupales que son las AI, los foros, y luego tenemos lo que son las actividades de fijación. Las actividades de fijación, por más de que en el proceso no puntúa, eso también forma parte para después en los exámenes, ya sea parciales o finales. O sea, por ejemplo, la unidad 8, que en este caso fue actividad de fijación, que no tiene puntaje en la entrega de la tarea, sí forma parte ya sea de la segunda evaluación parcial como también de la evaluación final. Entonces, eso también tienen que tener en cuenta. En total son, repito, 5 unidades para la primera etapa, 4 unidades para esta segunda etapa, que serían los parciales, y luego para el examen final, que es globalizador, tenemos 9 unidades. Y en esta clase de consulta pueden preguntar, ya sea de esta segunda etapa o si también guardaron alguna duda de la primera etapa, igual pueden preguntar. Esperando consulta. Buen día, profesor. Buen día, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una consulta sobre binomio de Newton. Sí, decímelo. Ustedes cuando el exponente de un término es muy elevado, Sí, ¿se puede obviar escribir todas las factoriales? sí se puede.
Es ¿Hay más, una manera más corta de resolver eso? claro, ¿tenés el ejercicio o igual un ejemplo genérico? Más o menos cuando uno está elevado a la 49, digamos. Claro, el desarrollo del binomio, en el caso del binomio de Newton, binomio de Newton, esa es muy buena pregunta, porque justamente es la duda, creo, generalizada, muchos no, capaz no están queriendo manifestar, pero en el binomio de Newton casi nunca se hace el desarrollo, a no ser que pide específicamente, escribe la expansión o muestre el desarrollo de los primeros términos, algo así, pero en este caso, por ejemplo, o me plantea una, por poner algún ejemplo, no sé, 2x menos 1 sobre raíz de x elevado a la 49, usando tu ejemplo. Esto, por ejemplo, fíjense el exponente 49, escribir esto, recordar un poquitito lo que es el binomio de Newton. El binomio de Newton con exponente n tiene n más un término, o sea, esto tiene, en el desarrollo va a tener 50 términos. Obviamente que eso no es posible desarrollar, pero lleva mucho tiempo y no hacemos. Nosotros en la materia no hacemos desarrollo tan largo como esto. Si pide la expansión, de repente acá a modo de saber si saben la expansión, acá les voy a poner exponente 4, exponente 5, hasta 6, 7 tal vez, pero más de eso ya no. Más de eso, lo que se tiene que practicar mucho es el término general. El término general o el término genérico, depende del libro, entonces me da un término cualquiera de su cara, digamos. En el desarrollo de un binomio, a más b elevado a la n. Esto tenemos los coeficientes binomiales n sobre k, que empieza desde 0, y el desarrollo, como yo deduzco este término general, que en el desarrollo siempre el número binomial va multiplicado por potencias de a y b. Por ejemplo, en el primero va multiplicado por la máxima potencia de a multiplicado por la mínima potencia de b, y luego el denominador de este número combinatorio va subiendo, el exponente de la A va bajando y el exponente de la B va subiendo, tipo que se cruzan los exponentes. Entonces, ese es un comportamiento bastante bueno, n sobre 1 a elevado a la n menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir n menos? ¿Por qué le estoy restando? Porque va bajando un exponente y este va subiendo los exponentes. Y este desarrollo tiene ese comportamiento desde el inicio hasta el final, es decir, que en el último término, perdón, este 0, este que empezó con el 0, llega a coincidir con la n y los exponentes de la a y la b se intercambian completamente. ¿Qué quiere decir que se intercambian completamente? Que en el último término la a ya tiene 0 y la b ya tiene el exponente máximo que es n. Si nos fijamos, cada uno de estos términos son términos idénticos en forma. Las formas idénticas, solamente van cambiando los numeritos, y a esta forma que tiene le llamamos término genérico o término general, y es justamente una combinatoria dividido algo, y este algo se deduce justamente del desarrollo de los exponentes, y voy a escribir ya el resultado. Es k menos 1 por a elevado a la n menos k más 1. Acá en algunos libros van a encontrar n más 1 menos k, o de repente de esta manera n menos k menos 1. Todo esto son, si ven esto como exponente, es exactamente lo mismo, o podría ser también el n más 1 menos k, también es lo mismo, y b elevado a la k menos 1. Buen Este, día, profesor. este término genérico es lo que se usa en todo momento. No se escribe, el desarrollo casi nunca se escribe más con una potencia grande. ¿Por qué? Porque los ejercicios van a ser del tipo, encuentra el término medio, encuentra el término independiente, encuentra el término que contenga la x elevado a la tal exponente. Entonces, todo eso se hace mediante este término general. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Voy a borrar este desarrollo. De hecho, Profe, Profesor, ¿podría darnos un ejemplo de cómo hallar el término independiente de ese mismo ejemplo que tiene en la pizarra, por favor?
Perfecto, justamente eso voy a hacer. Espectacular. Voy a hacer sacar algunos detalles de esto. Por ejemplo, vamos a sacar el término independiente. Perfecto, sí. El término independiente. Vamos a sacar el término independiente. Podemos sacar el término central. Estos son los casos típicos. Término central. Podemos, por ejemplo, sacar el término. Fíjense este ejercicio. Ese término que contiene el periodo, ahí está. El término que contiene x elevado a la 8, por ejemplo, por poner algún exponente. Acá podría ser término que contiene cualquier exponente si es que existe. Esto puede que no exista. El término central siempre existe. Porque el término central depende del exponente del binomio. Y esto tenemos una técnica, digamos, de encontrar que también les voy a mostrar en ese momento del desarrollo. El término independiente también siempre existe. ¿Qué es el término independiente en un desarrollo de esto? Como el desarrollo de esto se convierte en una expresión algebraica o en algunos casos en un polinomio, entonces lo que estamos buscando es aquel término que sea un número, en donde la x desapareció. ¿Cómo desaparece la x en una expresión algebraica? En una expresión algebraica la x desaparece cuando el exponente es 0. X elevado a la 0, cualquier base que tenga acá, si elevo a la 0, esto su resultado es 1, y entonces solamente me queda el coeficiente numérico. Y a ese en donde el término donde solamente queda el coeficiente numérico y la parte literal desapareció completamente, le llamamos término independiente. Entonces, fíjense, estos tres ejercicios para mí ya es suficiente con esto. Si es que hay algo en el desarrollo, surge alguna duda, vamos a agregar también eso, o en todo caso, en cualquier momento pueden interrumpir, aclarar algo y ampliar algo. Entonces, lo que acá tenemos que identificar son estos valores. Los valores de n, si ya tengo el valor de k, o ese es el que debo encontrar, el valor de a, el valor de n, k, b y k. Eso es lo que necesitamos identificar, y eso se identifica acá, todo lo que se pueda sacar del binomio. Y en este caso, estos serían los datos. Estos serían los datos. En este caso tengo el binomio. El binomio es de la forma a más b elevado a la n. Entonces, por comparación, vamos a quitar directamente el valor de la a. En este caso, entonces sería 2x. El valor de la b. Fíjense, acá hay que tener cuidado para quitar el valor de la b. Porque en mi binomio, en forma genérica, tengo a más b, o sea, es positivo. Este término genérico es para b positivo y estamos teniendo acá b negativo. Entonces quiere decir que este negativo tiene que estar como valor de b. O en todo caso, si es que ustedes dudan de esto, lo que hacen es multiplicar. Acá tengo negativo, acá tengo positivo, más por menos es menos. Y ahí no van a fallar. Y el valor del exponente, el valor de la ente por comparación, que es n. N es 49. Entonces, el valor de la k no tenemos acá directamente en la expresión, quiere decir que el valor de la k es lo que debemos buscar. Este valor de la k va a ser nuestra incógnita. Y ahí, una vez que tenemos estos valores, lo que hacemos es reemplazar en nuestro término general. Esa va a ser siempre la técnica. La técnica siempre entonces es usar el término general y reemplazar ahí todos los valores que tengo. Entonces, T sub k es igual a n, que es 49, k menos 1, el valor de la a, que es 2x, elevado a la n, que es 49 menos k más 1, y el valor de la b, que es menos 1 sobre la raíz cuadrada de x elevado a la k menos 1. Fíjense, esto es el término general, reemplazando directamente los valores de n,
valor de A, valor de B y el valor de N acá. Lo que vamos acá, a partir de acá, un poquitito de propiedades de potencia. Propiedades de potencia de igual base. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reducir todo lo que se pueda, de modo que me quede un coeficiente y una parte literal. La parte literal justamente va a ser unir estas dos expresiones que contienen la X mediante las propiedades de potencia de igual base. En este caso, entonces va a ser T sub K, va a ser 49K menos 1. Y fíjense, lo que voy a hacer es, este 49 sumo con el término semejante, que es el 1, entonces me queda 50 menos K. Y acá tengo producto 2X. Entonces, este 50 menos K le corresponde al 2 y le corresponde a la X. O sea, lo que estamos haciendo es separar los exponentes a cada uno de los factores para que pueda, porque este 2 elevado a la 50 menos K va a ser parte del coeficiente y X elevado a la 50 menos K va a ser parte literal. Entonces voy a separar ya eso, el coeficiente de parte literal. Y acá la misma cosa voy a hacer. Acá como es una fracción, entonces me va a quedar menos 1 elevado a la k menos 1. Tengan cuidado de no eliminar este menos 1 a la k menos 1, porque esto en realidad no sé qué número es. Va a depender del valor de la k. Si k menos 1 es un número par, este va a desaparecer, porque va a ser 1 positivo. Pero en el caso de que k menos 1 sea un número impar, este resultado va a ser menos 1 y lo que va a hacer es, va a hacer que todo sea negativo. Entonces eso dejamos así por ahora. Va a ser también parte del coeficiente. Y esto que está acá, raíz cuadrada de x, lo que podemos hacer es, la raíz cuadrada, si recordamos un poquito de las propiedades, raíz enésima de un número de una potencia, esto es la misma base y el exponente es una fracción. Es una fracción en donde el numerador de la fracción es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. Entonces esto se llama potencia fraccionaria, exponente fraccionario. Entonces lo que hacemos es, para poder unificar la base x, cambiamos esto justamente a una potencia fraccionaria. Entonces acá el exponente es 1, el índice es 2, entonces raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a la 1 medio, y toda esta fracción está elevada a la k menos 1, entonces esto queda, de esta manera queda distribuido. Acá entonces distribuyo el exponente a una multiplicación y acá distribuyo el exponente a una división. Y ahora lo que voy a hacer en un paso siguiente es, voy a unificar esta X. Voy a juntar todo. Fíjense bien esta parte, voy a juntar todos los que sean coeficientes numéricos. Cuando tenga el valor de la K, este número binomial va a ser coeficiente numérico. 2 elevado a la 50 menos K, si K es un número, esto va a ser coeficiente numérico. Y menos 1 elevado a la K menos 1, esto va a ser, todo esto van a ser números. Esto va a ser un solo número, va a ser el coeficiente de ese término. Y la parte literal va a ser esta X con esta X. Como esto está en el numerador, porque podemos considerar como fracción cuyo denominador sea 1, entonces este está en el numerador, este está en el denominador, entonces estos se están dividiendo y la propiedad de potencia de igual base me dice que si es que estoy dividiendo dos potencias cuyas bases coinciden, entonces esta es la misma base y el exponente es la resta de los exponentes. Entonces eso voy a aplicar acá. En este caso, entonces la X va a tener exponente 50 menos K, 50 menos K, y todo este exponente le va a restar a este 50 menos K. ¿Qué quiere decir eso? Menos un medio. Claro, acá tengo una potencia de potencia. Una potencia de potencia, en una potencia de potencia multiplicamos los exponentes. Un medio por K menos 1, este es su exponente, y como está en el denominador, entonces eso va a restar. Menos un medio por K menos 1. Fíjense, todo eso es el exponente de la X.
Y esto se puede achicar un poquitito más. Lo que ahora necesito espacio. Lo que voy a hacer es, voy a borrar todo y voy a escribir este término que acá tengo, voy a escribir acá arriba. De hecho, queda esta la grabación del video. Si es que quieren, pueden ir desarrollando también ustedes a la par. O si en alguna parte no quedó claro, después en la grabación que yo les voy a subir en la plataforma, pueden también repasar, retroceder y mirar nuevamente. Borré era 2x menos 1 sobre raíz de x elevado a la 49 y su término general. Inclusive podemos ya hacer el desarrollo. Esto que está acá, voy a hacer solamente este desarrollo. 50, acá voy a hacer 50 menos k, y esto voy a distribuir menos 1/2 de k y más 1/2. Más 1/2. Entonces, acá tengo términos semejantes, los que tienen k, y los términos semejantes son los valores numéricos. Entonces, esto sería 50 más 1/2, y no sé si tienen sus calculadoras a mano. En todo caso es 2 por 50 más 1, o sea, 101 dividido 2. Si me equivoco, me avisan, por favor. Esto sería 2 más 1, sería 3/2 de x. Entonces, esto que saqué acá, 101 dividido 2 menos 3/2 de k, sería el exponente de la x en esto, reduciendo esto. Por lo tanto, el término general quedaría de la siguiente manera. 49 sobre k menos 1, 2 elevado a la 50 menos k, menos 1 elevado a la k menos 1. Todos estos son parte del coeficiente. Voy a marcar nuevamente. Y en la parte literal queda x elevado a esto que acabamos de reducir. X elevado a la 101 dividido 2 menos 3k dividido 2. Fíjense, entonces tenemos, este es el binomio del ejercicio, y cualquier término del desarrollo va a estar representado por esto. ¿Qué quiere decir eso? Atiéndame, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que teniendo el valor de k, yo puedo saber, por ejemplo, el término número 20, el término número 42, el primer término, el término décimo, dándole valores a la k. Entonces, si ustedes me dicen cuál es el término que ocupa la posición 22, entonces el término que ocupa la posición 22 es k igual a 22. Por lo tanto, T22 va a ser 49 dividido 22 menos 1, y evalúo 20 elevado a la 50 menos 22 menos 1, 22 menos 1, y evalúo acá también el valor de la K22, desarrollo esto y ya tengo un término específico. Y así voy cambiando el valor de la K hasta encontrar todo. En este caso nosotros no vamos a hacer cambios al azar, sino vamos a hacer cambios dependiendo de lo que me preguntan. En este caso, no sé si hasta ahí está quedando claro. No recuerdo quién preguntó ese. Sí, profe. Está quedando claro. Sí. Entonces, repito, el binomio, tengo el binomio, le quito los datos y esos datos en el término general. Escribo el término general lo más claro, lo más chico y simple posible, y luego ahora voy a analizar con las preguntas que tengo. En este caso me dice, ¿cuál es el término independiente de este desarrollo? Sí existe. Recuerden que estos términos, el único que siempre existe es el término central, que voy a explicar ya por qué siempre existe. Pero el término independiente, el término que contiene un exponente fijo, así arbitrario, puede que exista, puede que no. ¿Por qué puede que exista o puede que no?
Porque estos valores de K no son cualquier número. Estos valores de K son posiciones. O sea, primer término, segundo término, tercer término, son números ordinales. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo expresar en decimal. Tiene que ser, siempre tiene que ser un número entero y además no es cualquier número entero. ¿Por qué? Porque en este desarrollo, en el desarrollo del binomio de Newton, el exponente n tiene n más un término. ¿Qué quiere decir esto? Que este tiene 50 términos. Entonces, solamente el valor de la k puede ser 1, 2, 3, 4, hasta el valor de n más 1, que en este caso es 50. Dicho de en forma más general, si el exponente es n, los valores de la k pueden ser 1, 2, 3, 4, hasta el valor de n más 1. Entonces, si tengo, por ejemplo, el valor de k me sale 0, no existe valor. Si k me sale negativo, no existe ese término. Si k me sale 52, 55, no existe ese término. Solamente los valores posibles de k son estos. Entonces, vamos a resolver las ecuaciones buscando que una de estas sean soluciones de K. Si no satisface eso, el término no existe. Y ya concluimos así. Entonces, repito, el primero, A, término independiente. Para que el término sea independiente, esta parte literal debe desaparecer y solamente debe quedar este coeficiente numérico. Para que esta parte literal desaparezca, x elevado a la 101 dividido 2 menos 3k dividido 2, esto tiene que coincidir con x elevado a la 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente debe valer 0. Y esto tengo potencias iguales, donde las bases son iguales. Si en potencias iguales las bases son iguales, entonces necesariamente los exponentes tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que hacemos es igualamos a 0 el exponente de la x para que esto desaparezca y quede solamente el coeficiente numérico. Y ahí tenemos que resolver esto. Resolvemos esto y repito, si el resultado de esto es uno de estos valores, entonces el término independiente voy a poder calcular y simplemente el valor de k que me sale voy a reemplazar acá y ya tengo el término independiente. Pero en este caso creo que no es, porque en realidad yo tomé al azar, inventé, no sé si alguno de ellos va a existir. Vamos a ir buscando esto otro. Si el x a la octava no existe, vamos a buscar, por ejemplo, el x a la 10, x a la 15, hasta que capaz, o ustedes llevan eso de tarea y buscan. En este caso, entonces, ¿cómo resuelvo esto? Por ejemplo, multiplico todo entre 2, me queda 101 menos 3k igual a 0, y despejo este paso positivo y a la vez voy a intercambiar también de miembro. Entonces 101, 3k es igual a 101. Si es que ustedes hacen la división, van a encontrar que esta división no es exacta. Se puede ver directamente porque para que esto sea múltiplo de 3, la suma de sus dígitos acá tiene que ser 3. Principio de divisibilidad. Esto es la suma de sus dígitos es 2, no es divisible entre 3. Por lo tanto, esto no es entero. Esto no es entero. Y si no es entero, mucho menos van a ser 1, 2, 3, uno de estos valores. Entonces, 101 sobre 3 no es un valor posible para acá. Repito, los valores posibles de K son desde 1 hasta n más 1 y no hay más. No puede ser decimal, no puede ser negativo, no puede ser un radical, no puede ser otra cosa que no sean estos 50 valores. Entonces, como este valor no es posible, quiere decir que el término independiente no existe. Dicho de otra manera, cualquier término en el desarrollo acá siempre va a tener una X. Puede que sea una X fraccionaria, una X que tenga un radical o lo que sea, pero la X nunca va a desaparecer. En los 50 términos acá va a haber siempre parte coeficiente y parte literal. Eso es lo que me está diciendo este ejercicio. ¿Se entiende bien hasta ahí? Sí, profe. Después voy a cambiar esto. Les cuento por qué este no tiene término independiente. Es por este radical. Para que tenga término independiente,
¿Se acuerdan del desarrollo que A y B se cruzaban? En los exponentes de A iba bajando y los exponentes de B iba subiendo. Entonces quiere decir que se cruza, y en ese cruce que se van cruzando, para que haya término independiente, en algún momento se tiene que simplificar potencias con exponentes iguales. Como acá su exponente es una fracción y acá su exponente es un número entero, estos nunca se van a poder simplificar. Una fracción con un número entero nunca van a coincidir. Es por eso que, a no ser que, esto es muy, bastante general. Por ejemplo, si acá tenía un x cuadrado, ahí probablemente iba a existir término independiente, porque el cuadrado en algún momento se iba a simplificar con este un medio. O de repente si acá tenía un raíz cuadrada de x al cubo, por ejemplo, también podría también tener término independiente. O sea, es difícil decirles que nunca va a existir o cuándo va a existir, porque depende de cada uno de estos términos, depende de los exponentes que tenga la x, puede que exista, puede que no exista. Esto es, repito, el primer ejercicio, término independiente. Ahora, el término central, voy a borrar este. El término central sí que existe, esto siempre existe, y puede, dependiendo del valor de n, puede haber un término central o dos términos centrales. Entonces, con el término central hay que tener cuidado. Voy a explicar ya cómo veo eso. El término central o los términos centrales, si hay dos, depende del valor de n, el exponente. Si ustedes se dan cuenta, en este caso estamos teniendo n igual a 49. 49 es un número impar. Si es un número impar, entonces este es el caso de que tiene dos valores centrales. El número 49 es un número impar, entonces la cantidad de términos n más 1 es 49 más 1, que es 50. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo de este binomio de Newton tengo 50 términos. Acá están. Para acá, cuando acá vale 1, término 1, término 2, término 3, hasta término 50. Entonces, ¿cómo yo veo cuál es el valor central? Y lo que tengo que ver es qué valor de esto se posiciona en el medio mismo. Eso es lo que tengo que ver. Si uno quiere hacer directamente por inspección, lo que hago es lo siguiente. Fíjense, esto va a ser entonces T1, T2, T3, y voy a decir cuál es el medio. Es dividir la cantidad total partida en la mitad. Tengo 50 términos, y si esto parto en la mitad, entonces tengo 25 términos. 25 términos me va a quedar a la izquierda, y a partir del 26, 27 hasta 50 me va a quedar también 25 términos a la derecha. Entonces, ¿qué es el término central? O los términos centrales, aquel valor que parte el desarrollo o divide el desarrollo en dos partes iguales. En este caso, si yo divido el desarrollo en dos partes iguales, no hay nada. Hay un vacío acá. Me queda 25 hacia acá, 25 hacia acá, y no hay nada en el centro. Entonces, en este caso, tengo dos valores centrales, que es el 25 y el 26, que serían los dos números que están en el medio mismo. Y eso ocurre, repito, cuando n es impar. Cuando n es impar, la cantidad de términos es par, y entonces tengo dos valores centrales. Dos valores centrales, y en este caso los valores centrales van a ser T25 y T26. Y una vez de que yo tengo identificado de esta manera, lo que hago es, esto, si tengo T25, estoy teniendo para K igual a 25. Entonces, este T25 es K igual a 25 y T26 es K igual a 26. Y lo que hago es una evaluación en el término general. Repito, siempre se usa el término general. Acá el desarrollo es lo que no se hace. No pierdan tiempo desarrollando potencias así tan grandes, porque les va a salir una cosa larguísima. Van a perder horas en lugar de estar dedicándole a otra cuestión, a otra teoría, a estudiar otra teoría. Entonces, repito, el valor de la K siempre tengo acá, 25.
En este caso 25 y en este caso 26. Tengo dos valores centrales. Y lo que hago es una evaluación. De 26 entonces va a ser 49 sobre 26 menos 1. Perdón, este es del 25. 25 menos 1, 2 elevado a la 50 menos 25, menos 1 elevado a la 25 menos 1, y x elevado a la 101 dividido 2 menos 3 por 25 dividido 2. Y sea lo que salga esto, ese es el término 25. Este de repente le podemos dejar acá. Si es que estos binomiales salen un número muy grande, pueden dejar así mismo. Esto pueden calcular, esto se puede hacer en la calculadora. En la calculadora tiene que identificar, en sus calculadoras identifican una tecla que tenga voy a mirar bien, NCR. NCR. Esta tecla tiene que identificar. Si está en amarillo, entonces se usa con la tecla Shift, y si está directamente en blanco, si ya es la tecla, entonces directamente se puede utilizar sin la tecla Shift. En este caso, el número combinatorio 49 sobre 24 es n igual a 49 y r igual a 24. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ponen en su calculadora 49, buscan esta tecla de combinación. En mi caso está en amarillo con la tecla de división, debajo de AC. Entonces, como el mío está en amarillo, entonces Shift y la tecla, me aparece la C y escribo esto. Y vean porque sale 49, combinatoria 24. Me sale un número gigantesco. Sale 6, algo exponente 13. ¿Qué quiere decir eso? Que esto tiene 13 decimales. Obviamente eso no voy a escribir. Cuando sale un número gigantesco, lo que hago es dejo exactamente así como está. Porque justamente esa es la utilidad del número combinatorio. La utilidad del número combinatorio o del número factorial es achicar el procedimiento, no alargar. Si yo tengo, por ejemplo, este número combinatorio, me sale un número gigantesco, sale exponente 13. ¿Qué quiere decir exponente 13? Que tiene 13 dígitos, entonces eso no voy a poner. Dejo así como está. La misma cosa, 2 elevado a la 50 menos 25 es 2 elevado a la 25. 2 a la 25 es un número gigantesco, es multiplicar 2 consigo mismo 25 veces. No voy a hacer también ese desarrollo, sino dejo así como está. El coeficiente es el número combinatorio 49 sobre 24 por 2 elevado a la 25, y esto sí que puedo decidir. 25 menos 1 es 24. 24 es un número par. El menos 1 elevado a una potencia par es 1. Por lo tanto, este es 1 positivo. Desaparece el signo negativo. Si acá la resta me sale un número impar, esto va a ser menos 1. Si me sale par, 1 positivo. Y esto hago el desarrollo. X elevado a la... no sé cuánto sale eso. Voy a hacer un poco también. Como es una fracción homogénea, entonces lo que hago es 101 menos 3 por 25, y eso me sale 26. 26 dividido 2 es 13, eso sí que es lindo. X elevado a el exponente 13 es su parte literal. Entonces, ¿cómo queda? Y va a quedar esto así mismo, no voy a tocar, no voy a escribir acá un número gigantesco, siendo que es tan lindo decir la potencia y con el número combinatorio. 49 sobre 24 por 2 elevado a la 25, x elevado a la 13, y ese ahí ya está el término 25. Repito, estas potencias que van a ser números gigantescos no hace falta desarrollar. Se deja así mismo expresado. De repente alguien quiere pasar esto a factorial, puede dejar hasta ahí. Escribe factorial que ya no reduce nada. Máximo lo que alguien de repente me dice, puedo escribir esto, 49 sobre 24, puedo escribir esto su forma de factorial, 49 factorial sobre
24 factorial por 49 menos 24 factorial. ¿Puedo escribir esto? Sí. Sí se puede escribir como una fracción de factoriales, pero tampoco hace falta que desarrollen el factorial. Sino, si escriben así como factorial, dejan así en términos de factorial. De hecho, que estos factoriales son números. Este 49 factorial es un número. No sé cuántos, pero es un número gigantesco. Entonces, dejar así mismo con el número binomial o escribir en forma de factorial y no se desarrolla el factorial. De idéntica manera, se tiene que hacer el desarrollo para 26. Va a quedar una expresión parecida a esto. Un número combinatorio por una potencia de 2 por una potencia de x. Esto les quiero dejar de tareas porque es exactamente idéntico. Es en lugar de evaluar 25, ahora voy a evaluar 26 y me sale el desarrollo. Ahora, esto de repente, fíjense que acá hicimos mediante inspección. Partimos en 2 el desarrollo, queda 25 términos a este lado, 25 términos a este lado y tomo los dos extremos. Esto tiene una fórmula para los que deseen o para los que tengan facilidad con la fórmula. Esto en realidad depende del valor de la n. El valor de los valores centrales cuando n es impar, los valores de k en realidad son n más 1 dividido 2. N más 1 dividido 2 es el primero, y el siguiente es el n más 1 dividido 2 más 1. O sea, el siguiente a eso, el que le sigue a n más 1 dividido 2. Y esto, si ustedes desarrollan, esto es 1 sobre 1, entonces esto sería el n más 3 sobre 2. Estos son los dos valores centrales. Estos son los dos valores centrales para n impar. Para n impar. Para n impar, los dos valores centrales son los valores de k, n más 1 dividido 2 y n más 3 dividido 2. Si es que ustedes verifican esto, el valor de la n es 49. 49 más 1 es 50, dividido 2 es 25, que es exactamente el primer término que recién hicimos. Y el n más 3 es 49 más 3 es 52. 52 dividido 2 es 26, que es el otro término que hicimos. Entonces, ¿qué pasa en la otra situación? ¿Qué pasaría acá si n fuese par? Ya fuera de este ejercicio, a modo de comentario general, si n fuera, para aprovechar este ejercicio, si n fuese par acá, vamos a suponer que n era par, en este caso era 48 y no 49. Si n fuese par, entonces la cantidad de términos n más 1 en este caso es 49. 49 es un número impar. Fíjense que como siempre le sumo 1, si uno es par, el otro va a ser impar. Si este es impar, el otro va a ser par. Entonces, un número impar, por ejemplo, pongo acá T1, T2, termina, termina hasta 49. El número 49 dividido entre 2 no me va a salir exactamente como en este caso 50 que dividí entre 2 y me salió exactamente 25 y yo ya supe cuántos términos van a quedar cada lado. En este caso, lo que hago es divido entre 2 el valor de la n. El valor de la n dividido 2, en este caso es 24, quiere decir que acá va a quedar 24 términos hacia acá, pero el tema es que yo en el momento de sumarle n más 1, agregué 1 al valor de n. Entonces va a quedar 24 antes. Si cuento 24 de este lado, acá va a ser el número 26, por ejemplo. Perdón, sí, acá 25, 26 y sigue. Entonces, si yo cuento 24 antes,
y cuento 24 de este lado, entonces me va a quedar exactamente 1 en el medio, que en este caso es el número 25. Entonces, 24 antes y 24 de este lado, me queda exactamente 1, que es el que viene de haberle sumado este 1 al número de términos, entonces me queda exactamente un término central. Y este término central es el valor de kn sobre 2 más 1. Entonces, repito esto, para englobar. Tengo dos situaciones en el caso de términos centrales. Cuando n es impar, la cantidad de términos es par y tengo dos valores centrales. Si n es par, n más 1 es impar y tengo exactamente un valor central. Entonces, repito, para los que tengan facilidad con la fórmula, estos son las fórmulas que me arrojan esos valores. En el caso de n par, el valor central es n dividido 2 más 1. Fíjense que el n más 2, n dividido 2 está aparte del más 1. O sea, a la división de n dividido 2 le sumo más 1. El siguiente de n dividido 2, digamos. En cambio, cuando n es impar, los valores centrales son n más 1 dividido 2 y n más 3 dividido 2. Son dos valores centrales. Hasta ahí, ¿qué tal están? ¿No se murieron todos? ¿No se durmieron todos? ¿Alguien vivo? ¿Están siguiendo? Sí, Sí, Perfecto, está profesor. Se entiende muy bien. se entiende bien. Sí, qué suerte. Entonces, acá, repito, término central siempre existe. Depende del valor de la paridad. Puede existir dos valores o puede existir un solo valor. Y eso decide el valor de la n, que sea par o impar. Hasta ahí, entonces, repito, este T26 queda de tarea. Hacer el mismo procedimiento del T25, reemplazar y ver qué valor le sale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a buscar, quedaba uno, quedaba la pregunta C, que era x elevado a la octava. Vamos a ver si yo ya tengo acá en mente un término que sí existe, que es el x elevado a la 13 que recién salió. Entonces, si es que en esta pregunta C, el término que contiene x elevado a la octava, si es que esto no existe, vamos a ver este que recién nos salió, que es x elevado a la exponente 13. Con ese les voy a mostrar cómo se tiene que ver para que se pueda decir, para que podamos concluir que existe. Suponiendo que esto no existe otra vez, porque puede que no exista. Si este ya existe, entonces ya tendríamos todos los casos. Ya tendríamos el caso de cuando existe y el término independiente era el caso de cuando no existe. No existe cuando el valor de la K me sale una fracción o me sale un número negativo o me sale fuera de este rango, si no son estos números. Entonces, fíjense, me dice el término que contiene el x a la octava. Esto tienen que tener mucho cuidado, que el exponente de la x no es el valor de la k. 8 no es valor de k. Eso cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es k? K es el número de términos. Es primer término, segundo término, tercer término. En cambio, el exponente de la x proviene de la operación de k con algún otro número. En el único caso en el que el valor de la k ya sea el exponente es casi nunca. Capaz sea en x más 1, no sé, capaz sean, pueden probar, capaz sean x más 1 a la n, o que es lo que podría coincidir el valor de la x con el valor de la k, pero esto no es general. La idea es, empiezan mis perritos a macanear. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es, tomo la parte literal, que es x, e igualo con el que me pide. X elevado a la 101 dividido 2 menos 3k dividido 2
cuando esto va a coincidir con x a la octava. Esta es la técnica, siempre. Y cualquier exponente acá puedo ir cambiando, puedo averiguar. Existe el x elevado a la 10 y pongo acá 10. Existe el x elevado a la 40 y pongo acá 40. Y voy resolviendo. Esto entonces esto es cierto como son potencias de igual base. Potencias de igual base son iguales si los exponentes son iguales. O sea, lo que debo averiguar es si 101 dividido 2 menos 3k dividido 2 puede ser igual a 8 para valores de k que sean 1 de estos. Que sean valores de k de 1 a 50. Y resuelvo esto. Tengo que resolver esto. Por ejemplo, puedo directamente multiplicar por 2. Yo siempre multiplico por el denominador para eliminar la fracción. Eso no es obligatorio. Si alguien quiere trabajar directamente con fracciones, lo que va a hacer es pasa esto positivo, pasa esto hacia acá, junta los números, los valores de k en otra parte y luego despeja a sí mismo con fracción. Por costumbre, yo elimino siempre el denominador. Entonces, al multiplicar por 2, esto me queda 101, esto me queda 3k y esto me queda 8 por 2, 16. Y acá sí, ya puedo hacer un despeje. Entonces sería 101 menos 16 es igual a 3k. Quiere decir que el valor de la k tiene que ser 101 menos 16 dividido 3. No sé si alguien tiene calculadora a mano, ahí puede resolver. Yo acá también voy a verificar. 101 menos 16 me sale 85 y dividido 3. Fíjense, esto me sale otra vez 35 sobre 3. 35 sobre 3, ¿qué quiere decir? 35 no es un múltiplo de 3. Esta división no es exacta. ¿Qué quiere decir eso? Que sale una fracción o, si quieren poner en decimal, igual. Pero este valor de k no es posible porque no está en este listado. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que x a la octava no, el exponente de x a la octava no, el término en x a la octava no existe. El término que contiene a x a la octava no existe. ¿Queda claro esta parte? Vamos a concluir que no existe cuando el valor de la k sale una fracción, un número decimal, un número negativo, sale con radical. Todas esas son situaciones en donde no existe. ¿Cuándo existe? Cuando el valor de la k es uno de estos valores. 1, 2, 3, 4, hasta 50. Números enteros desde 1 hasta n más 1. Solamente esos son los valores posibles de k. Y le voy a mostrar cómo sale cuando ya tengo en mente, recién hicimos uno que sí existe. Entonces voy a usar eso como el ejemplo de. Obviamente que va a coincidir con algo que recién hicimos, pero a modo de ejemplo para no estar buscando y buscando, voy a utilizar esto directamente. Y recuerdo que el exponente que ya no salió en k igual a 25, creo que era, es el exponente 13. El exponente 13 ya sabemos que existe, porque ya vimos. Hay un ejercicio que ya salió esa potencia. Entonces, les muestro con ese ejemplo qué ocurre, qué ocurre en el procedimiento para concluir que este término existe. Supongamos que este término x elevado el exponente 13 no vimos todavía. Acá les pregunto si existe eso. Acá lo que estamos buscando, el ejercicio es existencia. ¿Existe o no este término? Eso es lo que estamos preguntándonos. Y repito nuevamente, 13 no es el valor de k. El exponente de la x no es el valor de k. Lo que sí, a partir de ahí averiguamos el valor de k. Entonces, en el término general, x elevado a la 101 dividido 2 menos 3k dividido 2 tiene que ser igual a x elevado a lo que me pregunta el ejercicio. X elevado a la exponente 13. Y la misma situación siempre. Bases iguales, los exponentes tienen que ser iguales. 101 dividido 2 menos 3k dividido 2 tiene que ser igual a 13. Voy a usar la misma técnica de multiplicar entre 2. 101 menos 3k, esto es igual a 26. Y
3K, voy a despejarlo más bien, 101 menos 26 es igual a 3K, por lo que K tiene que ser igual a 101 menos 26 dividido 3. Y hago esta, ya sabemos cuánto tiene que salir, pero voy a verificar, a ver si hicimos todo bien el procedimiento. 101 menos 26 me sale 75, y 75 dividido 3 es 25, y ese ya sabíamos, si era el término central. El término central para acá igual a 25 tenía exponente, la parte literal tenía exponente 13, y justamente eso ahora utilicé para no estar rebuscándome acá. Entonces, fíjense, ¿cómo me doy cuenta de que este término existe? Que el valor de K tiene que salir un número entero y no es cualquier valor entero. Es uno de estos listados. 1, 2, 3, 4, hasta 50 le contiene al número 25. El número 25 está por acá. Entonces, si el valor de la K sale uno de estos números, de 1 a 50, o en forma general de 1 a n más 1, entonces este término existe. Este término existe y la conclusión es, como K sale 25, este sí que ya es la posición. Este ya es, fíjense que el exponente 13 y la posición es 25. O sea, el exponente de X no tiene nada que ver con el valor de la K. Dentro de una operación de K está el valor, pero no es exactamente el valor de K. Entonces, acá puedo decir, el término de 25 contiene X elevado a la 3. ¿No? Y ya está. Esa sería la conclusión. Entonces acá ejercicio de este estilo es para decidir si es que ese término existe o no. Otra cosa es si, por ejemplo, acá les puede pedir calcular el término que contiene el valor 3. Entonces esto iría un poquitito más. Esto entonces tengo que evaluar. Si pide acá calcular el término, si acá, por ejemplo, la pregunta era calcula. Acá nosotros recién perturbamos el ejercicio y dijimos que vamos a ver la existencia nada más, si existe o no. Si existe o no depende del valor de la K. Si el valor de la K sale el número entero, uno de estos existe. Si el valor de la K sale un número fraccionario o cualquier otro número que no sea esto, no existe. Si aparte de eso el ejercicio pide calcular, lo que hago es este valor de la K reemplazo en el término general. Ya está. ¿Está bien? ¿Alguna duda, aclaración que quieran hacer al respecto sobre el uso del término general y en forma particular el término el desarrollo del binomio de Newton? Si no, hablen ahora. Para mí, profe, quedó muy bien entendido. Espectacular, entonces. ¿Algún otro compañero que quiera ampliar acá, hacer alguna aclaración sobre este punto? Entonces, un ejercicio también bastante típico y que hubo consultas en los foros era no sé si era ahora en este grupo, o este otro grupo, el de si una suma, voy a borrar esto, en realidad ya queda grabado por si quieran volver a repasar, entonces pueden volver a mirar el video. Es un ejercicio bastante típico de aplicación de binomio de Newton, que es sobre si un número o una suma, si son números racionales o irracionales, que siempre también hay muchas consultas. Una cosa como esta, una potencia como esta, en donde estos dos son números, este es un número racional, este es un número irracional, a una potencia indicada. A modo de conocimiento, yo les pongo exponente pequeño. El exponente podría crecer, podría ser bastante grande, y el procedimiento ya es diferente, o eventualmente
estos son de métodos numéricos. En la materia métodos numéricos probablemente van a dar otra vez para buscándoles el error, el mismo que de esta última unidad, buscándole el error relativo, error absoluto, error porcentual, todo eso, para aproximaciones numéricas. Esto se utiliza en aproximaciones numéricas. Entonces, pero lo que nosotros hacemos en álgebra elemental es, digamos, la parte conceptual. ¿Qué se puede decir al respecto en cuestiones de conjunto de numeración? Más adelante, ustedes ya van a tener estas ideas, estas nociones, y estas nociones van a aplicar en otras materias como método numérico en aproximaciones numéricas. Entonces, en ejercicios como esto, en algunos casos consideré, en otros no, no consiste en aproximar el decimal, porque al aproximar el decimal justamente ya cometo los errores. Lo que pide el ejercicio es, sin cometer esos errores, ¿a qué número corresponde esto? Si el resultado de esto, si es un número racional o si es un número irracional. Y el ejercicio consiste en, esto sí consiste en la expansión, en escribir la expansión. Y acá, por ejemplo, se puede utilizar el triángulo de Pascal o algo así para ver los coeficientes, o directamente escribo el desarrollo binomial, que en este caso va a ser la n es igual a 7, entonces n sobre 0, este es el valor de la a, voy a escribir acá, n igual a 7, el valor de la a igual a 2, y el valor de la b es raíz de 3, positivo. Entonces, lo que pide el ejercicio es lo siguiente, esto es un método un poco largo, y se escribe un poco y se trabaja con simplificaciones radicales, mezcla muchos conceptos. La idea es escribir la expansión 7 sobre 0, 2 elevado a la n, que es 2 elevado a la 7, por raíz de 3 elevado a la 0, más 7 sobre 1 por 2 elevado a la 7 menos 1, que es 6. O sea, básicamente el primer exponente baja y el segundo sube. Entonces es raíz de 3 elevado a la 1 más 7 sobre 2 por 2 elevado a la 5, raíz de 3 elevado al cuadrado, más 7 sobre 3 por 2 elevado a la cuarta, raíz de 3 al cubo, más 7 sobre 4 por 2 elevado al cubo por raíz de 3 elevado a la cuarta, más 7 sobre 5 por 2 elevado al cuadrado por raíz de 3 elevado a la quinta potencia, más 7 sobre 6 por 2 elevado a la 1 por raíz de 3 elevado a la sexta potencia, más 7 sobre 7 por 2 elevado a la 0 por raíz de 3 elevado a la séptima potencia. Fíjense, esto es un poquitito largo el procedimiento. Obviamente que si estos ejercicios yo les pongo, les voy a poner exponentes como estos, pequeños. 5, 6, 7, más de eso no. Porque hay otros métodos que es con el símbolo de sumatoria, pero con el símbolo de sumatoria es bastante abstracto, entonces no quiero involucrar eso acá. Les dejo a otras materias superiores. Entonces, acá la idea es lo siguiente, en este desarrollo, lo que me pregunta es, la pregunta acá es si este es un número racional o si es un número irracional. Si, como queda, como uno de mis sumandos es raíz de 3, esto entonces tendría que ser algún número más algún otro número por raíz de 3. En general, esto se escribe de la forma algún A más algún B, donde estos dos son números enteros, o en forma más general podrían ser números reales, podrían ser fraccionarios o algo así. Entonces, un número más otro número por raíz de 3 podría ser el resultado de esto. Pero podría darse el caso de que este valor de B desaparezca, que sea 0. ¿En qué caso esto podría darse? Acá no se va a dar porque son todos positivos. Pero si acá, por ejemplo, es 2 menos raíz de 3 y tiene signos alternos, más, menos, podrían cancelarse positivo con negativo. Entonces podría darse el caso de que los coeficientes de raíz de 3 desaparezcan todos. Si todos los coeficientes o todos los términos
que contiene raíz de 3 desaparecen, entonces este es un número racional. No desaparece completamente el radical. Si no se simplifica todo el radical, entonces es un número irracional. Y en eso consiste un ejercicio típico de desarrollo de binomio de Newton. En este caso les digo básicamente lo que va a pasar. Este raíz de 3 no se puede simplificar. Este raíz de 3 sí. El cuadrado se va con el radical. Este raíz de 3 al cubo, lo que hago es, puedo introducir esto, y esto me va a quedar 3 al cuadrado por 3 dentro de raíz cúbica. No, raíz cuadrada. Raíz cuadrada, no es raíz cúbica. Entonces, como es raíz cuadrada, entonces uno de los cuadrados sale y el resultado es 3 raíz de 3. Entonces, a cada uno de estos tengo que ir simplificando. Esto es 3 raíz de 3, esto es potencia par, entonces el índice se va con el exponente y acá me queda un 2. Esto de potencia impar va a tener este mismo comportamiento. Este de potencia par se simplifica con el índice con el exponente, acá me va a quedar 3. Y esta es una potencia impar, en donde se va a tener este mismo procedimiento. Entonces, al final, lo que se hace es, se agrupa todo esto en donde el radical se elimina. Todo eso se eliminó, este no se va a eliminar, este se elimina el radical, se agrupa en un sumando todos los que se eliminaron, más en otro se agrupa todos aquellos en donde no se elimina. Donde no se elimina, no se elimina, no se elimina, y obviamente entonces este va a quedar multiplicado por raíz de 3. O sea, esa es la técnica para este tipo de ejercicio que preguntaba si este era un número racional o un número irracional. No sé si se identifican estos ejercicios. ¿Alguien puede comentar algo al respecto? Lo que sea, lo que quieran decir. Vamos a escucharle un poco a Lucas. ¿Qué opina al respecto de este ejercicio? O a José, Florencia, o todos se durmieron. Bueno, vamos a dejar entonces este ejercicio acá. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna otra duda. Yo, profe, estoy atenta escuchando, pero como estuve hablando ya mucho, no quería interrumpir de vuelta. Igual nomás, hablando más Florencia. ¿Qué opinas de este ejercicio? Em, Realmente está aclarando muchas dudas. ¿Se Yo, entendía? Bueno, que sí, era un poco oscuro, ¿verdad? se entiende muy bien, profe. Ajá. Entonces, la técnica es, en este tipo de ejercicio, es no hacer la aproximación. Porque en realidad, capaz me van a decir, ¿y por qué no hago 2 más raíz de 3 me sale un décima elevado a la séptima? Claro, en aritmética eso hacemos sin problema. Pero acá lo que nosotros estamos buscando técnicas para aplicar el binomio de Newton, que probablemente acá, así mirando así, muchos pensarán, pero esto no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene sentido cuando vean la parte de aproximaciones numéricas en materias como métodos numéricos y cosas así. Y lo que nosotros acá estamos haciendo, el tema de álgebra es que en álgebra nosotros no resolvemos directamente una situación, sino estamos viendo cuestiones de conceptos. Estamos viendo cuestiones de numeración, cuestiones de definición de operaciones, aplicación de operaciones, pero nosotros no estamos resolviendo cosas. No es como en cálculo, por ejemplo, que se hace una integral, una derivada y se resuelve ya un problema. Acá no. El tema de álgebra que le condena a álgebra es que acá vemos lenguajes, conceptos. Entonces, más o menos, tipo, es un cimiento para otras ideas. Y que esas otras ideas, obviamente, ya es de otras asignaturas, porque el tiempo, el alcance de nuestro tiempo ya no da
ver otras aplicaciones de esto. Entonces, si hay algún otro ejercicio, alguna otra duda, Florencia o otro compañero. Profesor, hay algo que quiero ver con usted, pero que nunca pude superar el tema de dominio, rango, codominio, una función. Yo sé que es algo muy básico, pero No, quisiera que usted nos dé un ejemplo bien claro sobre eso, por favor, si se puede. sí, no hay problema. Sí. El tema de la parte de funciones. Esta parte de funciones es muy buena la pregunta de Sonia. Lo que pasa es que funciones, esta idea de función se puede ver de distintos puntos de vista, digamos. Puede ser función punto a punto, que es lo que se da, por ejemplo, en cálculo. En cálculo se da una correspondencia 1 a un valor de x que le llamo variable independiente. Variable independiente. Esto hago una aplicación y su resultado es un f de x que le llamamos imagen de la función y a esto le simbolizamos mediante y esta es la variable dependiente. Porque las ideas, los nombres son intuitivos. Este es independiente porque es un valor asignado. Yo le asigno el valor. Y este variable dependiente porque depende del valor que yo le asigné a esto para que me dé el número. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo la aplicación f, si yo tengo la aplicación f de x igual a x más 1, pongo un ejemplo bastante simple al inicio, voy a cambiar esto un ratito. Entonces, ¿qué quiere decir estas cuestiones? Las variables independientes son valores que yo le voy asignando. Por ejemplo, le asigno el 1, 2, 3, ¿eh? Y a medida que yo le voy acá, le voy evaluando f de 1. ¿Qué quiere decir f de 1? F de 1 quiere decir realiza la evaluación de la función en 1. Entonces, f de 1 es 1 más 1, o sea, evaluar, cambiar la x por el 1. Su resultado es 2. Entonces, el valor de la y depende del valor que yo le haya dado a la x. Entonces, el valor f de 1 es 2 y a esto le llamo y. Ahora, este 1 entonces se hace pareja con f1, que en este caso es 2. Y el 2, por ejemplo, la misma cosa. Si yo, por ejemplo, acá hago f de 2, f evaluado en el 2, es cambiar la x por el 2, sería 2 más 1, que es igual a 3. Entonces, el f de 2 es 3, y a este le llamo un i sub, si este era un i sub 1, este va a ser un i sub 2, por ejemplo, y quiere decir que el 2 hace pareja con el f de 2, que es 3, y cada uno de estos va formando pares ordenados. Cuando es 1, entonces f de 1 me sale 2, si es 2, si el valor sale 3, y a estos números, a este procedimiento que yo voy haciendo, existen condiciones para que esto se pueda hacer. En este caso, ya yendo a la consulta de la compañera, en este caso, este primer conjunto en donde yo le voy dando valores, de donde saco los números para darle valores, a esto se le llama dominio. Dominio, entonces, son los valores posibles que yo le puedo dar a la X, lo que yo le asigno. Y a partir de ahí va a otro conjunto, y a este conjunto en general le llamamos codominio. Codominio, entonces, son los valores posibles que me salen al evaluar los valores del dominio. Tomo un valor del dominio, evalúo en la fórmula o en la función, me sale un valor del codominio. Este valor específico que me va saliendo dentro del conjunto codominio se llama imagen de la función. Entonces, cada una de la x pasa a un f de x, y este f de x se llama f de x, es imagen de x, por f o mediante f que es mediante la función. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber ciertas condiciones
y en funciones eso se llama el de existencia y unicidad de la imagen. En este caso, entonces, tenemos dos condiciones para que todo esto ocurra. Tenemos dos condiciones de uno que se refiere al dominio y el otro que se refiere al codominio, y a esto le llamamos condiciones de existencia de imagen, y el otro que se llama unicidad de la imagen. Y nosotros en álgebra lo que hacemos es justamente el procedimiento algebraico para detectar eso acá. Para detectar. Por ejemplo, en este caso, fíjense, acá mismo esto dejé acá de propósito, no, dejé el 3 acá. Fíjense que en el dominio yo dije, el 1 evalúo, me sale 2. Entonces, el par 1, 2, tengo un par ordenado que esto se puede graficar, por ejemplo, en el plano cartesiano. Al 2, el 2 reemplazo acá, me sale 3. Pero el 3 no reemplacé. No reemplacé. El 3, al no reemplazar acá, en realidad no reemplacé porque no quise nomás. Pero supongamos que el 3, esto no reemplazo acá y no tiene acá su imagen. O reemplazo y no encuentro acá el numerito acá, entonces este 3 no tiene, imagen en el codominio. Y a eso se refiere la existencia de imagen. La existencia de imagen me dice que todo elemento del dominio debe tener una imagen acá. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos del dominio tengo que evaluar en la función y me tiene que dar valor de este estilo. Entonces, acá mismo si dejo, esto que está acá no cumple la primera propiedad de existencia del dominio porque este 3 del dominio yo no pasé a su imagen. Ahora, si yo, por ejemplo, ahora hago la evaluación, f de 3, y hago 3 más 1 es igual a 4, y este 4 agrego acá, entonces ahí sí, automáticamente el 3 va a ir al 4 y ahí todos los elementos del dominio ya tienen una imagen, entonces la existencia de imagen ya se cumple. La existencia de imagen, entonces lo que me dice es que todo elemento acá del dominio tiene que pasar acá, es decir, en el conjunto dominio no puede sobrar elemento. Y acá sí puede sobrar, acá no me habla nada. Esto se refiere al dominio. En este primer conjunto no puede sobrar elemento. En cambio, la unicidad de la imagen sí que me habla del codominio. Lo que me dice es que un elemento de acá puede irse solamente a un elemento de acá. Y voy a cambiar de ejemplo, porque con este no va a ocurrir. Esta es una línea recta, un punto se corresponde a un único punto. Entonces, esto es contraejemplo para algo que no existe, esto no sirve. Voy a cambiar y voy a borrar esto, voy a escribir ya un ejemplo concreto. La simbología que en el material ya habrán visto, es, si yo por ejemplo le llamo A al dominio, si yo le llamo V al codominio, y le llamo F a la relación de función, o a la fórmula relación de función, esto en realidad siempre se presenta mediante una fórmula. Entonces, el símbolo, este símbolo que les habrá resultado bastante confuso, no, simplemente es una simbología abreviada para indicar cuál es el dominio, cuál es el codominio y qué fórmula estoy utilizando en la función. Entonces, esto es una terna, esto se denomina terna. Una función entonces se define mediante una terna en donde la primera coordenada es el dominio, la segunda coordenada es el codominio y la tercera me da la fórmula que va a respetar esto. Por ejemplo, si yo les digo, quiero que me hagan para A que sea el conjunto
Hola compañeros, ¿qué tal? No sé qué pasó. De repente si el profesor salió, entonces entro yo. No, quería consultarte cómo estuvieron con respecto al logaritmo en la última fijación que tuvimos. Hola, realmente no estuve tan bien. La simbología me costó mucho. La interpretación de la simbología. Eh, Cuando presentaba ejercicios, sí podía resolver bastante bien todos los ejercicios, pero en la parte de alguna simbología no sabía interpretarlo bien. Tenés razón, compañera, en la parte de la simbología, lo que más difícil también me fue. Y justo en la parte más emocionante de la simbología se terminó nuestra clase. Sí, Ojalá continúe. Hola, se perdió mi conexión, se cortó. ¿Se dieron cuenta? Hola, hola. ¿Me escuchan ahora? sí, Sí, profe. profe. Sí, Sí, profe, perfecto está. ¿Punto se vio? La explicación de esto se llegó a ver. Es que no sé en qué momento se quedó ese control inicial. No, profesor, no, esa parte no, ya no. No. no pudimos, profesor. Yo expliqué un poco, pero después dejé. Esta parte de borrar, entonces ya no se ve más, ¿verdad? Nos quedamos en la primera parte, profe, donde dice ABF. Perfecto. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El diagrama es al principio que puse, diagrama dominio, diagrama codominio, y acá tengo una fórmula que me lleva una X a un f de X del codominio. Un elemento del dominio, le aplico la fórmula y voy al elemento del codominio. En forma general, este símbolo que habrán visto en el material, al principio parece algo abstracto, algo confuso, simplemente lo que hace es me describe qué conjunto va a ser el dominio, qué conjunto va a ser el codominio y qué va a ser la fórmula. Dominio, codominio, fórmula que me va a hacer que voy a evaluar. Entonces, si por ejemplo tomo como dominio A, por ejemplo, tomo N, el conjunto de los números naturales, el valor de B, por ejemplo, tomo Z como el conjunto de los números enteros, y la fórmula, fíjense, esta F siempre se va a escribir de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si hago un par ordenado, tomo un elemento del dominio A, tomo un elemento I del dominio B, y hago un par ordenado como para el plano cartesiano, como para graficar el plano cartesiano. Esto tiene que verificar una fórmula. Eso es lo que me dice esto. Tomo un elemento del dominio, tomo un elemento del codominio y tiene que verificar una fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Atiendan bien, por ejemplo, si el primer caso, por ejemplo, si yo tomo el valor n, el valor de n, tomo una x que pertenece a la a, por ejemplo, tomo x igual a 1, el 1 pertenece al conjunto de los números naturales, y lo que me dice es, existe un valor en el conjunto B, el conjunto de los números enteros, en el que también verifique esta situación, y la respuesta es sí. Por ejemplo, el i igual a 1, si tomo el x igual a 1, y igual a 1, Profesor, disculpe, la pizarra no está muy nítida. ya es porque al cortarse ahí volvió otra vez voy a poner bien. Es la configuración de la resolución. Al cortarse se habrá cambiado otra vez. Tiene como este de ahorro de... Ahí, ahí, ¿qué tal? Ahí está perfecto, profe, gracias. Sí. Lo que tengo que hacer es la grabación, me olvidé la grabación. Una parte de la grabación no va a salir.
Entonces, si tomo un valor de la x igual a 1 del dominio, un valor de la y del codominio, y hago un par ordenado, lo que me pregunta es si esto verifica la ecuación o la fórmula. 1 al cuadrado es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, verifica. Entonces, esa es la manera de verificar esta f. Esta f, entonces, lo que me proporciona es una fórmula que, en donde un elemento del dominio se relaciona con otro elemento con un elemento del codominio. Y la existencia, acá lo que hago entonces es, lo que nosotros estudiamos es, en forma abstracta, en forma algebraica, estas dos condiciones de existencia y unicidad de la imagen. ¿Qué quiere decir esto, existencia y unicidad de la imagen? En el libro encontrarán si para todo x del dominio, en este caso de A, que es el conjunto de los números naturales, existe una i que pertenece a B, que es el codominio, que en este caso es el conjunto de los números enteros, de modo que se cumpla esta fórmula. De modo que i sea igual a f de x, e i sea igual a f de x, lo que me está diciendo es, si tomo un elemento del dominio, existe un elemento del codominio en el que se verifique esta fórmula. Esto es lo que me está diciendo i igual a f de x. ¿No? Entonces, verificar esto es bastante sencillo. Lo que yo tengo que hacer es, si yo por ejemplo digo, dado x que pertenece al conjunto de los números naturales, la pregunta es, si esto que está acá, si el valor de la i, si puedo despejar. Eso es lo que me está preguntando acá. Y si al despejar, si esto me da nuevamente dentro del conjunto que estoy buscando. Dicho de otra manera, existe una i. ¿Cómo puedo encontrar la i? Y la i despejar de acá es el cuadrado pasar como una raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de x, que inclusive puedo ponerle doble signo también si quiero, si pongo solamente el positivo o si pongo solamente el negativo, igual acá ya va para nuestro caso justificar. ¿Por qué ya va a justificar? Porque en realidad acá esto no es cierto. Acá no existe. ¿En qué caso esto fallaría? Les pregunto. Este despeje me dice, para todo valor de x, existe un valor de y que verifica esta fórmula. ¿En qué caso el radical fallaría teniendo en cuenta que nuestro codominio B es el conjunto de los números enteros? ¿Quién se anima a responder eso? Respuesta a la 1, respuesta a la 2. Voy a decir yo entonces, en el caso de que este no sea una raíz exacta. Por ejemplo, si pongo acá x igual a 4, perfecto. Raíz cuadrada de 4 es 2. O raíz cuadrada de 4 es menos 2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si x vale 3? X es igual a 3. X es igual a 3 es un número natural. Acá puedo tener x igual a 3. Pero si intento despejar la y es igual a raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3 no está en el conjunto de los números enteros. No es un número entero. Entonces esto no pertenece al conjunto, al codominio. Por lo tanto, encontré un valor de la x que no tiene imagen. No puede tener imagen porque al aplicarle la ecuación no me da un número entero, no me da un elemento del codominio. Por lo tanto, esto no se cumple la existencia de imagen. ¿Por qué no se cumple la existencia de imagen? Porque la definición me dice que tiene que ocurrir para todo. Y yo encontré un valor en el que no se verifica. Y de la misma manera, la unicidad de la imagen, esto tampoco va a cumplir. De hecho, que si no cumple, esto ya es solamente a modo de ejemplo. Porque si no cumple uno de ellos, este ya ni hace falta verificar. Porque se tienen que cumplir los dos para que la función, para que se verifique que sea una función. Entonces, si no se cumple uno de ellos,
acá mismo ustedes ya pueden concluir de que esto no representa una función o que no cumple las condiciones para que sea una función. Pero a modo de ejemplo voy a mostrar que esto tampoco cumple la unicidad de la imagen. ¿Por qué no cumple la unicidad de la imagen? Atiéndame por qué. La unicidad de la imagen lo que me dice es que si tomo un mismo valor de x, un x, y hago, por ejemplo, pareja con una y, ¿m? Y la misma x hago pareja con la z, ¿qué quiere decir eso? Que si tomo dos pares ordenados, en donde la primera coordenada coincide, entonces la segunda coordenada también debe coincidir. Esto es lo que me dice la condición para la unicidad de la imagen. Esto lo que me está impidiendo es que un elemento de acá me lleve a dos elementos del codominio. Esto no puede ocurrir. Un elemento del dominio no puede irse a dos elementos del codominio. O sea, no puede tener dos imágenes. Dos o más imágenes no puede tener. Un elemento del dominio tiene que tener una única imagen. Uno del dominio, uno solo del codominio tiene que ser. Eso es lo que me está diciendo la segunda condición de unicidad de la imagen. Y en este caso, ya se habrán dado cuenta de que está fallando acá. Que al tener la I es de la segunda coordenada. Es la ordenada. La abscisa es fija. Y entonces, si acá tengo cuadrado, tengo un valor positivo y su valor negativo también va a verificar eso. Entonces, la técnica siempre es la misma. Atiendan bien, la técnica es, mantengo la X fija, ¿eh? Y la Y evalúo primero así mismo como está, y luego en lugar de la Y pongo Z. Fíjense lo que va a pasar. No sé si ahí abajo se está viendo todavía mi... Ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, si mantengo y al cuadrado igual a x, y hago, en lugar de la y, ahora pongo z, pues la segunda coordenada ahora me pide z, entonces me va a quedar z al cuadrado igual a x, pero fíjense, si y al cuadrado es igual a x, y z al cuadrado también es igual a x, por la transitividad, y al cuadrado tiene que ser igual a z al cuadrado. Y esto se puede resolver si les animo a practicar después el proceso. Esto, por ejemplo, se puede quitar raíz cuadrada a ambos miembros o mando a un miembro, hago diferencia de cuadrado. Lo que sí, las soluciones son que sean iguales, que y sea igual a z o que y sea igual a menos z. Porque el cuadrado puede ser positivo o negativo. Entonces, si son y exactamente iguales, se cumple la igualdad, o si son opuestos. ¿Qué me dice esta información? Atiendan bien que esto es importante. Esto lo que me está diciendo es que valores numéricos iguales, pero de signos contrarios, ambos van a satisfacer esto. Si acá pongo el -1 y el 1, ambos van a satisfacer. Y los dos me salen valor 1. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que en el gráfico el valor 1 para la X se va a ir al 1 y también se va a ir al -1. El valor 4, por ejemplo, el valor 4 de la X se va a ir al 2 y se va a ir al -2. Entonces, en todos los casos van a ir teniendo un solo valor de la X y van a tener dos valores posibles. ¿Por qué digo valores posibles del codominio? Porque este es el conjunto de los números enteros y este es el conjunto de los números naturales. Y en el conjunto de los números enteros está tanto el número como su opuesto. Si fuesen naturales a naturales, eso sí es otra cosa. Si fuese natural y acá también natural, entonces este negativo no existe y un valor se va a un solo valor. ¿Qué estoy aclarando con esto? De que tanto la existencia como la unicidad depende de la fórmula que tengo acá, como también depende de esto, del dominio y del codominio. La idea de función asocia o digamos entrelaza dominio, codominio y la fórmula. Dominio, codominio y la fórmula. Separado no se puede estudiar. Si solamente tengo el dominio no puedo estudiar. Si solamente tengo el codominio no puedo estudiar.
Si solamente tengo una fórmula así y no me da dominio y codominio, no puedo estudiar. Entonces, lo que estamos estudiando es cómo se van relacionando entre ellos, dominio y codominio, mediante la fórmula que tengo. Eso es lo que estamos teniendo acá. Entonces, la conclusión de esto, que la fórmula como esta, y al cuadrado igual a x, tomando como dominio el conjunto de los números naturales y como codominio el conjunto de los números enteros, esto no puede representar una función porque no cumple estas dos condiciones de existencia y unicidad de imagen. Yo no sé si esta era tu duda, Sonia me preguntó eso. ¿Esa era la duda, Sonia? ¿O yo me fui por las ramas? Está bien, muy claro, profesor. El tema de rango, nomás lo que faltaría, profesor, Ah, por el favor, rango, sí, sí. ejemplificar. El rango era, sí, ya recuerdo. La pregunta era el rango, no me hice una explicación general. Pero más o menos la idea siempre es la misma. La idea es, en la existencia de imagen, dado un valor X, despejar la Y siempre que se pueda. En algunos casos en donde la Y no se pueda despejar, entonces lo que tengo que buscar de repente alguna técnica de ir dándole valores, buscar algún valor específico que no verifique. Ya depende de cada ejercicio, ya le busco el camino más corto. Pero el camino general es siempre intentar despejar y que este despeje se pueda hacer en el codominio. X en el dominio, el despeje en el codominio. Y como en el codominio, que es el conjunto de los números naturales, el radical no siempre está definido, entonces esto no existe. Porque tengo valores que no cumplen ahí, que no son... Por ejemplo, si yo acá tengo, ahora ya fuera de este ejercicio, si ambos fuesen cuadrados, fíjense, si fuese y al cuadrado igual a x al cuadrado, ahí sí no tendría ningún problema en la parte de esta existencia, porque fíjense, por ejemplo, si yo les digo, tomo una x que pertenece a A y quiero saber cuál es el despeje de esto. El despeje de esto, dado una y, lo que hago es, quito la raíz cuadrada, puede ser positiva o negativa, entonces la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿eh? Esto sí que es un número entero. ¿Por qué? Porque no voy a simplificar el cuadrado con el radical, porque eso no es cierto. Esto en realidad en cálculo habrán visto. Esto es el valor absoluto del número. La raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto del número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo acá 1, va a ser el valor absoluto de 1 es 1, entonces su resultado puede ser más 1 o menos 1. Si tomo 2, su resultado puede ser más 1 o menos 2. Si tomo el 3, va a ser más 3 o menos 3. Si tomo 4, va a ser más 4 o menos 4. Entonces, en todos los casos, un valor de los naturales me va a dar también un valor de los enteros. Entonces, acá, la primera parte de existencia de imagen sí se cumple. Pero también va a volver a fallar la unicidad de la imagen, porque vamos a caer en el mismo error de tener dos soluciones. Pero eso no termina ahí. Esto yo puedo hacer que sea una función. Ahora mismo no es función porque no cumple la unicidad de la imagen. Pero tengan mucho cuidado, porque si yo, por ejemplo, ahora les cambio esto, el codominio, pongo los naturales y les digo, quiero que me analicen esta ecuación y al cuadrado igual a x cuadrado para valores naturales. Ambos, dominio y codominio, van a ser números naturales. Entonces, si ambos son números naturales, por más de que el cuadrado tenga doble signo, el negativo no existe en los números naturales. Entonces, la solución del radical solamente tiene raíz cuadrada positiva. La raíz cuadrada negativa se desecha porque el negativo no puede estar en el codominio. Y elimino eso. Por lo tanto, acá va a ser solamente el positivo también. Y el valor absoluto de un número es positivo. Positivo siempre. Por lo tanto, la solución de esto es igual a x. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier valor de x que tome acá en los números naturales, voy a hacer coincidir con el mismo número natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el 1 se va a ir solamente al 1
el 2 se va a ir solamente al 2, el 3 va a ir solamente al 3, por lo tanto, para cada valor de X voy a tomar el mismo, existencia de imagen, cumple, y la unicidad, cada uno de las X voy a mandar a un solo valor de la X que es el mismo, entonces cumple la existencia, cumple la unicidad, y esto sí va a ser función. Entonces, fíjense que una situación en donde no era función, teniendo acá el conjunto de los números enteros, cambiando el codominio, esto ya pasa a ser función. Por eso tiene que tener mucho cuidado, porque una fórmula podría ser función con alguna elección de dominio y codominio, y con otra elección de dominio y codominio ya deja de ser función. Por eso esto funcionan los tres juntos. Funcionan así entre todos. Por separado no tiene sentido. Entonces, estoy aclarando cuándo es función y cuándo no es función. Y ahora voy a la pregunta que hizo Sonia, que es el rango. ¿Qué es el rango de la función? Eso también es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que me aclara bien acá con esto, vamos a aclarar bien, es que en el dominio debe sobrar elementos. No sobra elementos. En el dominio no debe sobrar elementos. En cambio, en el codominio no me habla nada de eso. La existencia de imagen no me habla de codominio. La existencia de imagen solamente me habla del dominio. Lo que me está diciendo es, por ejemplo, voy a tomar un f de x, voy a hacer, para que se entienda bien esto, voy a hacer algo bastante sencilla la ecuación, y voy a tomar 1, 2, 3, 4, y acá voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por ejemplo, esto. Entonces, dominio, codominio. Por la primera condición de existencia de imagen, en el dominio no puede sobrar elemento. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de estos tengo que evaluar. Entonces voy a hacer una tabla de valores para que sea más rápido. Cuando es 1, evalúo, f de 1 es, va a ser f de x. Cuando es 1, 2 por 1 es, aquí dice x, acá es 1. Cuando es 1, 2 por 1 es 2. Cuando es 2, 2 por 2 es 4. Cuando es 3, 3 por 2 es 6. Y cuando es 4, 2 es 8. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ver si cada uno de estos pares, si puedo hacer pareja con un elemento del codominio. Entonces, el 1 hace pareja con el 2, el 2 hace pareja con el 4, el 3 pareja con el 6 y el 4 hace pareja con el 8. Entonces, voy a averiguar intuitivamente, sin escribir esa simbología que recién acabamos de ver, voy a averiguar si esto es o no una función. ¿Todos los elementos tienen una imagen? Sí, el 1 su imagen es el 2, el 2 su imagen es el 4, el 3 su imagen es el 6 y el 4 su imagen es el 8. Todo elemento del dominio tiene una imagen, existencia de imagen, se cumple. Ningún elemento del dominio sobra. Ahora, cada uno ve unicidad. Todo elemento del codominio, a todo elemento del codominio, o un elemento del dominio no tiene doble imagen en el codominio, si no se repite ahí elementos de imagen, si no coinciden imágenes. Entonces, el 1 tiene una única imagen. El 2 tiene una única imagen. Quiere decir que del 2 no se va a otro número. Del 1 no se va a otro número. Del 3 solamente se va al 6 y no se va a ningún otro número. Del 4 solamente va al 8 y no se va a ningún otro número. Entonces, se cumple la existencia, se cumple también la unicidad. Entonces, esto es una función. ¿Por qué estoy insistiendo que sea primero una función? Porque la idea de rango solamente se puede hablar de rango de rango de una función, si es una función. Rango puede existir, la palabra rango se puede utilizar en varios contextos, como por ejemplo rango de una matriz, rango de una relación, pero si hablamos de rango de una función, yo primero tengo que garantizar que el ejemplo que estoy mostrando, que sea efectivamente una función. Si es una función,
entonces se cumple lo siguiente. Tengo el conjunto A, que es el 1, 2, 3, 4, que es el dominio, y dentro del codominio, dentro del codominio, del codominio, que en este caso le voy a llamar B, puedo encontrar el siguiente conjunto. Fíjense, el conjunto, le voy a llamar el conjunto de imágenes. El conjunto de imágenes. ¿Y qué hace el conjunto de las imágenes? Lo que hace es reúne todos los elementos que son imágenes de algún elemento del dominio. En este caso, 2 es una imagen, 2 es imagen del 1, 4 es imagen del 2, 6 es imagen del 3 y 8 es imagen del 4. Y a este conjunto de las imágenes es lo que se le llama rango. Este es el rango de la función. El rango de la función son todos los elementos que son imágenes de algún elemento del dominio. Y eso no necesariamente es el codominio, sino es una parte del codominio. Si se darán cuenta, acá el 1, el 3, el 9, el 5, el 7, el 10, estos no son imágenes, siguen siendo parte del codominio, pero no forma parte del rango. El rango sería el conjunto que reúne todas las imágenes. Y este rango inclusive podría ser un conjunto unitario, por ejemplo, en el conjunto de los números en una función constante, por ejemplo. Vamos a suponer, tomo la función para todo x, que esto valga 5, por ejemplo. Entonces, cualquier elemento x, todo se va al 5. Entonces, el rango es solamente el conjunto unitario 5 y no importa qué los números que haya en el codominio. Entonces, codominio son todos los elementos, los valores posibles, y conjunto de imágenes o rango son las imágenes. ¿A qué elemento llegaron las flechas? ¿Qué elemento me dio al evaluar acá en mi fórmula? Esos son los elementos del rango. Sonia, no sé si esa era tu pregunta. Sí, exactamente, profesor, quedó muy claro. Ahora sí ya pude superar este tema. Sí, y esto se puede de repente, se puede ver un poco más, si por ejemplo yo ahora, dice que no es que siempre quiero complicar, pero esto ocurre cuando, fíjense, les pongo por ejemplo un ejemplo. Vamos a suponer acá, no voy a poner acá números, sino voy a poner conjuntos de numeración. Por ejemplo, les pongo acá el conjunto de los números reales positivos. El conjunto de los números reales positivos sería desde el 0 abierto hasta más infinito. ¿Qué quiere decir eso? El 0 no es positivo, entonces cualquier número pequeñito que esté desde el 0 sería, en el plano cartesiano, sería todo lo que esté a la derecha del 0. Sería la x positiva. Ese sería el conjunto de los reales positivos. Y si acá, por ejemplo, tomo el conjunto de todos los números reales, como el dominio, perdón, el codominio, y la función que voy a tomar va a ser lo siguiente. Voy a tomar, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Entonces, esto es una parábola. Entonces, si esto es una función, ¿y cuál es el rango? ¿Cómo yo sé esto? Fíjense, lo primero que voy a hacer es, para cualquier número real positivo, el valor de la y me va a dar un número real, y si yo tomo un x que pertenece al número reales positivos, x al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado, esto siempre pertenece a los reales, por lo tanto, cualquier valor real elevado al cuadrado pertenece al codominio. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier x que tome acá, x al cuadrado es un número real. Sigue siendo un número real, entonces la existencia de imagen, todo número x, voy a asociar con su cuadrado. De una sola manera puedo hacer esto, y la idea, esta es la A, la existencia de imagen. La unicidad de las imágenes, acá por ejemplo estoy ante conjunto de números infinitos, y conjunto de números infinitos no puedo hacer esto de aparear. Entonces, parear, perdón. Entonces, tengo que ver un procedimiento algebraico, abstracto.
¿Por qué? Porque el de tomar un elemento y hacer parejitas no puedo hacer porque me llevaría muchas vidas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Si digo, si tomo un X, un par XY, y también tomo el mismo X y hago par con algún otro Z, si esta X hago par con Y, y si la misma X hago algún par con algún Z, ¿qué propiedad me garantiza o qué propiedad me dice que esto puedo hacer de una única manera o no puedo hacer? Y si Y tiene que ser igual a Z, esto es lo que estamos averiguando. Y lo que hago es lo siguiente, fíjense, el par XY me va a dar justamente Y es igual a X al cuadrado. Y el par XZ me va a dar Z igual a X al cuadrado. Pero el segundo miembro X al cuadrado coincide con el segundo miembro X al cuadrado y esto es la propiedad transitiva. Por la propiedad transitiva o sustitución, si hago un sistema de ecuación, la propiedad transitiva es la forma más inmediata. Si los segundos miembros son iguales, los primeros miembros también tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo intento formar parejas, esta Y tiene que coincidir con esta X. O sea, solamente puedo formar pareja consigo mismo. Si tomo, por ejemplo, el 2,3, el 2,3 solamente puede coincidir con el 2,3. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay forma de que sean diferentes. De una única manera puedo hacer acá el par, lo que me está diciendo esta propiedad transitiva. Entonces, esto es la unicidad, la existencia de imagen, y esto es la unicidad de la imagen, me dice que de una única manera puedo hacer. Si supongo que dos cosas son diferentes, al final lleva a que son iguales. De una única manera puedo hacer. Entonces, esto es una función. Si tomo los reales positivos como dominio, el conjunto de los números reales como codominio, y la fórmula, o f, acá no escribí todo, si tomo la f como todos los pares x, y, de modo que y al cuadrado sea x cuadrado, y sea igual a x cuadrado, entonces esto sí es una función. Y en este caso, es una función y también puedo identificar cuáles son estos dominio, codominio y rango. El dominio ya vimos que es el conjunto de los números reales positivos porque acá no puede sobrar elemento. Esto siempre tiene que ser la misma. El codominio es el conjunto de los números reales, pero en el momento, fíjense, voy a hacer una pequeña representación gráfica. Lo que está pasando es lo siguiente. Comúnmente esto todos identifican que es una parábola, ¿verdad? Una parábola con orientación y positiva tendría que ser una cosa así, tendría que ser su gráfico. Pero los valores posibles, yo solamente tengo los reales positivos. Solamente tengo valores posibles reales positivos. Esta parte de la rama que le corresponde a los reales negativos no existe. Esta parte no existe. ¿Por qué? Porque no tengo como valor posible. Solamente tengo como valor posible reales positivos. Entonces, su gráfica es solamente la rama positiva de la parábola, y por lo tanto, los valores posibles son los valores de y positivo. Y ni aunque tuviéramos acá también la otra rama igual, los valores posibles para la y siguen siendo solamente valores positivos. Esta parte de los valores negativos no tengo como imagen. Entonces, el rango acá solamente va a ser desde el 0 hasta el más infinito. Entonces, por más de que el codominio me permita darle valores negativos, en el momento de evaluar, el cuadrado solamente me da números positivos. Números positivos o 0. Acá quiero aclarar algo. Cometí un pequeño error, porque acá estoy incluyendo el 0 y acá no estoy incluyendo el 0. Lo que voy a hacer es, voy a cambiar esto para no cambiar todo el ejemplo. No le voy a llamarle R positivo unido el 0. Voy a unirle el 0 para no tener problema y para no cambiar todo otra vez el desarrollo. ¿Por qué? Porque acá, en el rango acá, en todo caso, si no, voy a dejarlo más esto, para no crear confusión, no voy a agregar esto, sino
voy a mantener estos reales positivos y lo que va a pasar es lo siguiente. Como acá no tengo el 0, por acá en mi gráfico yo hice a partir del 0, como acá no tengo el 0, reales positivos no tengo el 0, entonces acá tampoco puedo tener el 0. ¿Por qué? Porque el 0, la y igual a 0, solamente me va a dar cuando x sea 0. Pero la x no puede ser 0. Entonces, si la x no puede ser 0, entonces esta y tampoco puede ser 0. Por lo tanto, el rango va a ser abierto 0 a más infinito. Por más de que el dominio me permita darle valor, me permita tener ahí valores positivos, negativos y hasta el 0 también. Esos no uso. El rango entonces son los valores que voy a usar acá en la evaluación de la y. Y está. Excelente, profesor, muchas gracias. Ahora sí quedó muy claro este tema. Me quiero disculpar por si haya más dudas. Si hay alguna duda que queda pendiente, recuerden que el foro de consulta siempre está disponible. Ustedes escriben ahí en el foro de consulta, inclusive pueden escribir texto o si no pueden escribir en texto, lo que hacen es escriben en una hoja igual que el desarrollo del ejercicio, ponen ahí la imagen, ya sea en PDF o una imagen, y de ahí miramos en el foro de consulta. ¿Les parece? Sí. Gracias por la participación. Esta es la grabación, voy a subir ahora en el aula por si quieran rever esto. Y si en el momento de repasar, de mirar de vuelta, encuentran una duda, entonces ahí mismo ya me escriben en el foro consulta. Y aclaramos más, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Fue muy útil la clase. Muy claro todo. Gracias. Vale, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.